Gracias, Espíritu de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de nuestro Dios? Dígame amén los que están listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a entrar de una vez a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra que da vida, la palabra que imparte vida, la palabra que transforma, la palabra que nos levanta, que nos edifica, que regenera? Los que estén listos, que me digan amén, que me digan amén. Los que estén listos, que me digan amén. Los que estén listos, que griten amén. Los que estén listos. ¿Cuántos están listos? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Están listos, están listos. Abra su Biblia conmigo en el libro del profeta Ezequiel, su capítulo 47. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. Desde el versículo 1. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, desde el versículo 1. Hoy voy a hablar bajo el tema el río de Dios. El río de Dios va a comenzar a correr por todo tu ser. El río de Dios. Gloria a Dios. El río de Dios. Ezequiel 47. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. La palabra de Dios dice: en el nombre de Jesús, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salía el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otro 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000, y era ya un río. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Midió otro 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces
por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Gloria a Dios. Todo lo que entrare a este río recibirá sanidad y vivirá, y vivirá. Qué palabra más poderosa. Recibirá sanidad y vivirá, y vivirá. Bendito sea el eterno nombre del Señor. Este capítulo 47 de este libro de Ezequiel es un capítulo glorioso y poderoso. Pero yo quiero que usted entienda algo. Y es que cuando analizamos este libro de Ezequiel y lo analizamos a partir del capítulo 40 de Ezequiel, desde el capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel, este capítulo nos habla acerca de la construcción de un nuevo templo. Nos habla acerca de la construcción de un templo majestuoso. Nos habla acerca de la construcción de un templo glorioso. Y este templo que menciona el profeta Ezequiel en ese capítulo 40 es un templo profético, porque este templo que se menciona en el capítulo 40 de Ezequiel es un templo simbólico. O sea, simbólicamente hablando, el templo lo que estaba mostrando, lo que estaba revelando, era la presencia misma de Dios. Es decir, la presencia misma de Dios iba a habitar nuevamente en medio del pueblo de Israel. La presencia personal de Dios iba a habitar nuevamente en medio de su pueblo. Y eso en este tiempo se ha cumplido. Estamos en un tiempo glorioso. Estamos en un tiempo majestuoso, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Porque ya Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Ya Dios no habita en un templo hecho por manos de hombre. Él dejó esa estructura humana, Él dejó esa forma de manifestarse. Ahora Él habita en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en nosotros habita Jesucristo. Tienes que creer esta palabra con todo tu corazón. Ya Dios no habita en ese templo glorioso, y ese templo ni siquiera existe. Dios habita ahora en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Jesucristo está habitando en cada uno de nosotros. Por eso decíamos que el capítulo 40 de este libro de Ezequiel nos habla simbólicamente y proféticamente acerca de un templo. Pero ese templo proféticamente y simbólicamente al cual hace referencia el libro del profeta Ezequiel, somos nosotros. Porque desde la antigüedad Dios se mantuvo buscando un hombre en quien Él habitar. Acuérdese que en la antigüedad el Señor se mantuvo por mucho tiempo buscando un hombre. Y la palabra de Dios establece que Él no lo pudo encontrar porque todos nosotros estábamos en pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, a pesar de eso, se mantuvo buscando un hombre y trajo ese hombre a través de la genealogía. Bendito sea el eterno nombre del Señor. Y ese hombre se llama Jesucristo, porque Jesucristo era 100% hombre y era 100% Dios. Amén. Y Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, era mayor que el templo que instauró, que estableció, que construyó Salomón. Y él lo dice en el libro de Mateo. He aquí más que Salomón está en este lugar. He aquí más que ese templo está en este lugar, refiriéndose a Jesús a sí mismo, refiriéndose él a él mismo,
De manera que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es mayor que el templo que levantó Salomón. Y mira que el templo que levantó Salomón fue un templo majestuoso. El templo que levantó Salomón fue un templo glorioso. Pero Jesucristo es mayor que ese templo. Alabado sea el eterno nombre de Dios. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, allí aconteció algo glorioso. Y es que en el momento mismo que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, que dice consumado es, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo, indicando con esto que la presencia de Dios jamás iba a habitar en un templo hecho por manos humanas. Dios dejó esa estructura y ya no habita ni en el arca del pacto, ya no habita en el tabernáculo de reunión, ya no habita ni en el lugar santísimo, ya no habita en el templo que levantó Salomón, ya no habita en el templo que estaba en Jerusalén. No, ahora Él habita en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. El texto bíblico de Ezequiel capítulo 47, el texto bíblico que acabamos de leer, nos dice que de ese templo en el cual está la presencia de Dios, fluye un río. Y ese río que fluye desde la presencia de Dios trae al mundo dos cosas maravillosas. Ese río trae sanidad y trae vida. Presta mucha atención a lo que le estoy explicando. Del templo que proféticamente habló Ezequiel, sale un río, fluye un río. Y ese río que fluye desde la misma presencia de Dios y trae al mundo dos cosas maravillosas. Trae sanidad y trae liberación. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita hoy. Escucha bien esto. Esto es exactamente lo que el mundo necesita en medio de esta pandemia. El Señor en este tiempo de enfermedad, el Señor en este tiempo de muerte, comenzó a manifestar su poder y su gloria. Comenzó a manifestar su poder y su gloria. Y está haciendo un llamado al mundo. Y ese llamado al mundo es un llamado al arrepentimiento. Dios, en este tiempo de muchas enfermedades, en este tiempo de muerte, está llamando a las naciones y le está diciendo a las naciones: tienen que humillarse, tienen que postrarse, tienen que arrepentirse de sus pecados, deben hacerlo de todo corazón. Amén. Pero también en este tiempo de enfermedades, en este tiempo de muerte, en este tiempo de mortandad, el Señor le hace un llamado a la iglesia. Antes de hacerle el llamado al mundo, el Señor primeramente le hace un llamado a la iglesia. Le hace un llamado al pueblo de Dios. Nos hace un llamado a nosotros que somos los hijos de Dios. Le hace un llamado a la iglesia para que se humille, para que se mantenga clamando delante de la presencia de Dios y para que se mantenga clamando por sanidad, para que se mantenga clamando por liberación, para que se mantenga clamando por la vida de nuestra familia, para que se mantenga clamando y desatando sanidad para nuestro país. Oh, gloria a Dios. Amén. Tenemos que declarar la sanidad y la vida de Dios. El mundo está esperando que se levante una iglesia gloriosa. El mundo está esperando que se levante una iglesia maravillosa. Una iglesia llena de poder y de gracia.
para traer sanidad, para traer liberación. Amén. Pero lamentablemente y lastimosamente, muchos de nosotros no queremos sumergirnos en el río de Dios. Yo quiero que tú entiendas que ha llegado el tiempo de que usted se sumerja en el río de Dios. Y Dios ha permitido este tiempo de cuarentena para que en este tiempo de cuarentena usted tenga suficiente tiempo para sumergirse en el río de Dios. Tenemos que sumergirnos en el río de Dios. Tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que en este tiempo de prueba, que en este tiempo de pandemia, que en este tiempo de catástrofe en cuanto a lo que es la salud, usted se sumerja, nosotros nos sumerjamos en el río de Dios. Ha llegado el tiempo de que nos sumerjamos en el río de Dios. Que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Muchos de nosotros queremos los efectos de la bendición del río de Dios. Queremos los efectos de su poder. Queremos los efectos de su presencia. Pero no queremos vivir una vida comprometida con el Señor. No queremos entregarnos por completo al Señor. Y Dios no te quiere a media. No. Dios no quiere una parte de ti. No. Dios quiere que tú te entregues a Él por completo. Amén. Tenemos que entregarnos al Señor por completo. Y Dios quiere que en este medio nosotros nos entreguemos a Él por completo. Dios quiere que en este tiempo nos entreguemos a Él por completo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo de pandemia, es verdad. Pero Dios quiere que en este tiempo de pandemia nos entreguemos a Él. Dios quiere que en este tiempo de pandemia lo busquemos a Él como nunca antes lo hemos buscado. Amén. Dios no quiere que después que pase esta pandemia vivamos un evangelio light, sigamos viviendo un evangelio light. ¿Me está escuchando? ¿Me está prestando atención a lo que Dios a través de su palabra nos está diciendo? Porque muchos estaban viviendo como le daba la gana. Y Dios ha permitido este tiempo de pandemia para que usted se comprometa con su propósito. Para que usted se comprometa, para que nosotros nos comprometamos aún mucho más con su obra. No vivamos un evangelio light, no nos acomodemos. No estemos ahí estacionados en nuestra zona de confort. Es tiempo de que te levante en el nombre poderoso de Jesús. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios han vivido un cristianismo lejos de compromiso, aislado del propósito de Dios. Pero es tiempo de que usted se sumerja. Son muchos los cristianos que estaban viviendo un cristianismo en el río de Dios, pero con las aguas hasta los tobillos. Las aguas le daba a muchos solamente por los tobillos. Escucha bien lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 47, su versículo 3. Dice Ezequiel 47:3: y salió al varón hacia el oriente, llevando un cordel de su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. A muchos las aguas solamente le daba por los tobillos. Y esto habla de cristianos, de personas que estaban adentro, pero viviendo una vida cristiana superficial. Viviendo una vida cristiana sin compromiso. Esos son los que tienen las aguas por los tobillos. Son creyentes, pero no son discípulos. Son seguidores, pero no son discípulos.
Amén. Son personas que nunca quisieron comprometerse con el reino de Dios, sino que estaban ahí en la orillita, y Dios no te quiere en la orillita. Yo quiero que usted entienda eso, amado hermano. Yo quiero que usted entienda eso, amada hermana. Dios no te quiere en la orillita. No, 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 no. Ya esos tiempos pasaron. Ya esos tiempos pasaron. Dios quiere que te introduzca profundamente, que te comprometa con Él profundamente. Deja de estar ya ahí en la orilla. Dios no quiere cristianos de orilla. No, 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 no. Dios no quiere cristianos de la secreta. No, 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 no. Dios quiere cristianos comprometidos, comprometidos, comprometidos. Y oye bien lo que dice el versículo 4, Ezequiel 47:4. Oye lo que dice Ezequiel 47:4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Unos están en los tobillos, el agua le va por los tobillos, y a otros el agua le daba por la rodilla. Pero aunque te daba por la rodilla, no es suficiente. El que el agua te dé por la rodilla, esto habla de niveles de unción, ¿eh? Esto habla de niveles de compromiso. Esto habla de niveles de presencia. Aunque el agua, aleluya, te dé por la rodilla, no es suficiente. Diga, no es suficiente que el agua me dé por los tobillos. Diga, no es suficiente que el agua me dé por la rodilla. No es suficiente. No es suficiente. A muchos el agua le daba por la rodilla y esto no es suficiente. Porque a los que le daba el agua por la rodilla estaban obedeciendo en parte, pero no estaban verdaderamente entregados al Señor por completo. Porque existían muchas áreas de su vida que aún ellos no estaban dispuestos a entregar. Personas que tenían áreas reservadas y que no estaban dispuestos a entregar. El agua le daba por la rodilla. El corazón estaba parcializado, fragmentado. Y Dios quiere que tú te entregues a Él por completo. No que tú entregues una parte de Él, no. Dios quiere que tú te entregues a Él por completo. Y todas esas áreas que están oscuras en tu vida, todas esas áreas que están reservadas en tu vida, el Señor quiere que tú se le entregue a Él por completo. Tienes que entregarle a Dios esas áreas que solo tú conoces. Tienes que entregársela a Él para que Dios te pueda usar. Porque eso que tú no le has entregado a Dios se está convirtiendo en un estorbo. Porque Dios quiere usar a todo el mundo. Dios no tiene favorito. Dios quiere usar a todo el mundo, pero no puede. No todo el mundo puede ser usado por Dios. Porque para usted ser usado por Dios, tú tienes que entregarle al Señor todas aquellas áreas que viven independientemente de Dios y de su palabra. Porque el deseo de Dios es usarte gloriosamente, es usarte plenamente. Pero Él no puede hacerlo hasta que tú no le entregues esas áreas de tu corazón al Señor. Porque es que el agua solamente te da por la rodilla. Y si el agua te da por la rodilla, tú no vas a poder fluir como Dios quiere que tú fluyas. Tú no vas a fluir como Dios quiere que tú fluyas. Amén. Esas áreas de tu vida que aún tú no le has entregado al Señor. Dios ha permitido este tiempo de pandemia, de prueba, para tratar contigo, porque Dios es soberano. Dios es soberano y Dios te ama. Su soberanía es tan grande que Él ha permitido muchísimas cosas en tu vida para transformarte y para formar el carácter de Él en ti. Pero llegó el tiempo de que tú le entregues al Señor esas cosas. ¿Para cuándo tú se las vas a entregar? ¿Para cuándo? ¿O tú piensas seguir viviendo igual después que pase esto? Porque ya esto está casi pasando.
No te lleves de los noticieros, no te lleves de las noticias. Esto ya está casi pasando. Esto ya está casi pasando. En cualquier momento la iglesia comienza a predicar con libertad, con más libertad la palabra de Dios. Y tú vas a seguir en la orillita. Tú vas a seguir con las aguas por los tobillos o por la rodilla. No. Amén. No. 1000 veces no. Tienes que entregarle al Señor esos resentimientos. Tienes que entregarle al Señor esas raíces de amargura. Porque es que el agua te da por la rodilla. Tienes que entregarle al Señor esa falta de perdón. Tienes que entregarle al Señor esos deseos de la carne. Esos deseos incontrolables de la carne, ese desenfreno. Tienes que entregársela al Señor para que el Señor te pueda introducir en aguas más profundas. Porque el Señor quiere introducirte en agua más profunda. Pero el Señor está tratando contigo. Y el Señor está identificando esas áreas que viven independientemente de su palabra. El Señor te la ha mostrado ya cuáles son. Dios te ha mostrado cuáles son esas áreas que a Dios no le agradan. Entrégasela. Para Dios no hay nada imposible. Entrégale al Señor esas áreas de tu vida. Y verá la gloria de Dios manifestada a favor de tu vida. Porque es que el agua solamente te está dando por la rodilla. ¿Y sabe qué dice el versículo 4? En la parte B. Porque hay cristianos que están viviendo en el río de Dios con el agua hasta los lomos. Oye bien, con el agua hasta los lomos. Ya aquí hemos hablado de 3 niveles. 3 niveles. El agua hasta los tobillos es un nivel. El agua hasta las rodillas es otro nivel. Y el agua hasta los lomos es otro nivel. ¿En cuál nivel tú te encontrabas antes de la pandemia? ¿En cuál nivel te encontrabas antes de la pandemia? ¿Con el agua en las rodillas? ¿Con el agua en los tobillos? ¿Con el agua en el lomo? Dice el versículo 4 en la parte B. Midió luego otros 1000. Oye lo que dice. Midió luego otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Es decir, están entregados, los que tienen las aguas hasta los lomos, son los creyentes que están entregados en el servicio. Escucha bien esto. Están comprometidos con su ministerio. Los que tienen el agua hasta los lomos están comprometidos con su llamado. Están comprometidos con su ministerio. Están sirviendo. Tienen el agua hasta los lomos. Pero tenemos que notar algo bien importante. Y es que cuando el agua llega hasta los lomos, aún queda una parte muy importante del cuerpo que está sin sumergirse en el agua. ¿Cuál es esa parte que queda fuera del agua? El agua nos da hasta los lomos, pero ¿cuál es esa parte que queda fuera del agua? La cabeza. La cabeza. De manera que si el agua te está dando por los hombros, no es suficiente, porque todavía tú tienes la cabeza afuera. Y la cabeza significa la voluntad. O sea, la voluntad está representada por la cabeza. Las decisiones están representadas por la cabeza. Las prioridades están representadas por la cabeza. O sea, no es suficiente con que el agua te dé en los tobillos. No es suficiente con que el agua te dé por la rodilla.
Tampoco es suficiente con que el agua te dé por los lomos. Dios quiere que tú te introduzcas en su río, que tú te sumerjas por completo en el río de Dios. Amén. Porque Dios puede y quiere traer sanidad. Dios quiere traer sanidad al mundo. Dios quiere traer vida al mundo. Pero también quiere que su iglesia ya no siga siendo una iglesia indiferente. Dios no quiere que la iglesia siga siendo una iglesia sin compromiso. Dios no quiere que la iglesia sea una iglesia tibia. Dios no quiere que la iglesia sea una iglesia dormida, sino una iglesia que verdaderamente esté sumergida por completo en el río de Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Una iglesia que se mantenga fielmente sumergida en el río de Dios, que no esté luchando por su propia voluntad, sino que se someta a la voluntad de Dios. En vez de estar luchando con cosas vanas, en vez de estar contendiendo con su propia voluntad, ha llegado el tiempo de que la iglesia se someta a la voluntad de Dios. Se someta a los planes de Dios. Se someta al propósito de Dios. Porque lo que cuenta en el reino de Dios no son tus planes, son los planes de Dios. No son tus propósitos, son los propósitos de Dios. No es tu agenda, es la agenda de Dios. No son tus planes, son los planes de Dios. Es por eso que tienes que sumergir la cabeza en el río. No basta con que el río te dé en los hombros. Si no tienes la cabeza sumergida en el río, finalmente tú vas a desarrollar tus propios planes. Finalmente tú vas a desarrollar tus propios proyectos fuera de los planes y del propósito de Dios. Aunque tú estés sirviendo, aunque tú estés comprometido en un área en la iglesia, si no estás sumergido por completo, terminará siendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y dice el versículo 5, Ezequiel 47:5, oye lo que dice Ezequiel 47:5, el versículo 5 es glorioso. Midió otros 1000. Ay, santo. Rabacata Ramasaya. Estoy sintiendo una unción gloriosa. Y Catala Rabasaya, porque Dios no quiere gente en la orilla. Dios no quiere gente en la orilla. No. En la orilla tú no vas para ningún lado. En la orilla tú no vas para ningún lado. Si tú estabas en la orillita ahí antes de esta pandemia, gloria a Dios, yo espero que en este tiempo de reflexión usted se haya calentado, porque hay gente que estaba fría y tibia y mundana. Y hay gente que siguen así, que no le paran a nada, siguen así, siguen viviendo su vida. Siguen viviendo su vida como le da su bendita gana. Pero no te apures, que en la esquinita Jehová siempre gana. Jehová no ha perdido nunca una batalla y tú piensas que le va a ganar a Dios. A Dios no le gana a nadie. Y a Dios no lo engaña a nadie. Es uno mismo que se engaña. A Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y tú te mantenías siempre en la orillita. Ahí no va a conseguir nada. Mientras el agua te esté dando por los tobillos, ahí no va a pasar nada. Mientras el agua te esté dando por las rodillas, ahí no va a pasar nada. Mientras el agua te esté dando por los lomos, es un gran logro que el agua te dé por los lomos, pero no es suficiente. Dios quiere meterte en el río. Ay, santo. Dios quiere meterte en el río. Mira lo que dice el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Ezequiel 47:5. Oye lo que dice. Ezequiel 47:5 dice: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar,
porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Oye, crecieron tanto las aguas, que dice la palabra que no se podía cruzar. Para cruzar había que nadar. Dios te quiere sumergido en las aguas. Dios te quiere metido en las aguas de Dios. Tenemos que orar. Tenemos que clamar. Oremos y clamemos para que el río de Dios en este tiempo traiga vida. Para que el río de Dios en este tiempo traiga sanidad. Y traiga sanidad y vida al mundo, a las naciones. En este tiempo de pandemia la gente necesita sanidad. Oh, gloria a Dios. Pero para que eso suceda, iglesia, para que eso suceda, para que esos dones de sanidad se manifiesten en la iglesia, en este tiempo de pandemia, la iglesia necesita sumergirse por completo en el río de Dios. Escúchame bien. Se está hablando ya al nivel internacional, no solamente en la República Dominicana, también aquí en Estados Unidos se está hablando de que la gente tiene que aprender a convivir con el virus. Oye eso. De eso es que se está hablando, aprender a convivir con el virus. Aprender a convivir con ese demonio, con ese espíritu de enfermedad que ataca tu sistema inmunológico y produce, en el peor de los casos, produce la muerte. Y el mundo está diciendo que la sociedad debe aprender a convivir con ese COVID-19. Y le están dando instrucciones a los comercios, a los comerciantes, para que mantengan el distanciamiento social. Y se le está dando instrucciones a las iglesias para que las iglesias comiencen a dar culto. Pero ¿bajo qué condiciones las iglesias comenzarán a dar cultos? Tomando las medidas de higiene. O sea, tomando las medidas de lugar. La gente entrará a la iglesia, óyeme bien, tomando las precauciones recomendadas por las autoridades sanitarias. Iremos con guantes, con mascarillas. En la puerta habrá ahí un equipo de personas higienizando a todo el que entra. Higienizando a todo el que entra al culto, al templo. Porque tenemos que aprender a convivir con ese enemigo, con ese virus llamado el COVID-19. Y la iglesia, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la unción de la iglesia? ¿Dónde está la gracia de la iglesia? ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está el poder sobrenatural de Dios? El poder sobrenatural de Dios. El poder que Dios le ha dado en la iglesia. ¿Dónde está ese poder? Ese poder está en el río de Dios. Óyeme bien, está en el río de Dios. Y la iglesia tiene que sumergirse en este tiempo. Yo sé que el hombre natural esas cosas no le entiende. El hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, y las cosas que son de Dios le resultan una locura. Le resultan una locura. Una locura. Pero yo quiero que tú entiendas esto con un oído espiritual. Nosotros hemos sido prudentes y seguiremos siendo prudentes como iglesia. Seguiremos siendo efectivos como iglesia y prudentes. Nos hemos guardado por mucho tiempo, pero ya la gente está cansada de estar en las casas. Ya en la República Dominicana, en nuestro país, ya no hay cuarentena. Hace tiempo que se rompió eso. La gente ya está saliendo. La gente ya está saliendo con su mascarilla. Están saliendo, pero están saliendo. La gente no está guardando el distanciamiento social. Hay una parte de la población que no está guardando el distanciamiento social.
Oh, gloria a Dios. La gente ya se cansó. Y no solamente en nuestro país, sino también en otros países. La gente ya no aguanta más. Entonces, ha llegado el tiempo de que la iglesia dé también un tipo de respuesta. Ha llegado el tiempo de que la iglesia se sumerja en el río de Dios. ¿Dónde están los amenes que no lo veo? Tenemos que orar. Tenemos que orar y clamar a Dios para que el río de Dios, escúchame bien lo que te estoy diciendo, para que el río de Dios traiga vida, para que el río de Dios traiga sanidad al mundo en esta pandemia. Amén, tenemos que sumergirnos por completo para que seamos llenos de esa vida, para que seamos llenos del gozo del Señor, para que seamos llenos de su esperanza, para que seamos llenos de su fortaleza, para que seamos llenos de sus propósitos. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos hijos espirituales, no tengas temor, no tengas miedo. Oh, el temor es lo opuesto a la fe. Temor es fe al revés. Eso es temor. Temor es la contraparte de la fe. Temor y miedo es fe al revés. No tengas miedo, iglesia. No tengas temor. Sumerjámonos en el río de Dios. Sumérgete en el río de Dios. Amén. Tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que dejarnos gobernar por la voluntad de Dios. Y grandes cosas Dios hará. Grandes cosas Dios hará. Grandes cosas Dios hará. Ya los comerciantes, por lo menos en nuestro país, han pensado salir para afuera. Ya están pensando a partir del lunes o el martes a abrir sus negocios. Ya muchas iglesias comenzarán a dar servicio. Ustedes saben las condiciones en que están muchas iglesias en nuestro país. No todas las iglesias tienen las facilidades de guardar la prudencia de higiene. No todas. No todas las iglesias tienen esa facilidad. Hay iglesias pobres. Hay iglesias que no cuentan con la logística para guardar el distanciamiento social porque son iglesias bastante pequeñas y no cuentan con los recursos. Entonces, dígame usted, ¿qué nos está diciendo el Señor con todo esto? Yo no sé si usted está pensando lo que yo estoy pensando, porque si todavía no hay una vacuna y la gente va a salir para la calle como locos y la iglesia va a comenzar a dar servicio, muchas iglesias van a comenzar a dar servicio. Y por más que se comprometan en guardar el distanciamiento social y todas esas cosas, somos dominicanos y nos conocemos todos y sabemos todos que no todo el mundo va a guardar ese distanciamiento, lo sabemos. Entonces, ¿qué el Señor nos está diciendo? Que creamos lo que su palabra dice. Que creamos que Él es un Dios de sanidad. Que creamos que Él es un Dios de liberación. Y que mientras tú te encuentres sumergido en el río de Dios, ninguna plaga podrá tocarte, ningún virus podrá tocarte. Porque ahora sí el Señor está comprometido en guardarte. Porque inmediatamente el gobierno quite la cuarentena, legalmente hablando, ya tú no estás sujeto a estar en cuarentena, porque ya quitaron legalmente la cuarentena, un ejemplo. Ya
comenzaremos a hacer vida social y normal. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Confiemos en su palabra, porque no nos vamos a pasar toda una vida encerrado hasta que aparezca una vacuna. ¿Me doy a entender? Porque ya se están casi abriendo todas las cosas. Ya las empresas van a comenzar a abrir. Ya el presidente de la República habla ahorita. El presidente de la República Dominicana, supuestamente va a hablar hoy, dentro de unas horas. Va a hablar. Ya en nuestro país, en el mes de julio, hay elecciones electorales. Y muchos de nosotros vamos a salir a votar. Ya se comenzará a vivir una vida, entre comillas, semi-normal. Entonces, tenemos que confiar en lo que la palabra dice, de que ninguna plaga, ninguna enfermedad nos va a tocar. Al contrario, de dentro de ti, que eres el templo de Dios, tiene que salir un río. Samakata Lara Basaya. Es de dentro de ti que va a salir un río para sanar a las naciones. Un río va a traer sanidad y liberación. Abre tu boca, que en tu boca hay poder. Desata el río de Dios. Tiene que comenzar a desatar el río de Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguiremos guardando el distanciamiento social. Cuando se nos permita dar servicio en la iglesia, seguiremos cumpliendo las normas establecidas por el gobierno y por la lógica. Pero también tenemos que confiar en el poder sobrenatural de Dios. ¿Me están entendiendo? Tenemos que confiar. No podemos ir con temor a adorar a Dios, con ese temor y con ese miedo. Y entonces, ¿en quién nosotros hemos creído? ¿En quién nosotros hemos creído? Si vamos a estar atemorizados y andando en la calle atemorizados. ¿Me están entendiendo? Porque vamos a convivir nuevamente juntos. Vamos a convivir juntos. No podemos permitir que el enemigo nos infunda miedo. No podemos permitir que el enemigo nos infunda temor. Gloria a Dios. Yo estoy de acuerdo con que el país se abra por fase, no así de repente como piensan hacerlo, como muchos quieren que se haga. Hoy por primera vez, en el último reporte que dio el Ministerio de Salud Pública, no se reportó ni un solo muerto, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Los muertos se han venido reduciendo en nuestro país, la República Dominicana, y eso está muy bien. Pero entonces, por otro lado, nos dicen no podemos confiarnos. No podemos abrir el país de manera bruta. Aquí muchos estados han abierto de manera bruta y se han habido las consecuencias. Hay consecuencias para ello. Amén. Vamos a abrir por fase. La iglesia es posible que habla por fase, que comienza a dar su culto por fase, pero no podemos permitir que el temor se apodere de la iglesia, que el miedo se apodere de la iglesia, porque la iglesia tiene autoridad espiritual. La iglesia tiene poder de Dios. Poder de Dios para sanar. Hay poder de Dios para liberar. En la iglesia hay poder de Dios para liberar. Tú tienes la unción. La unción de Dios es un río. Y ese río está dentro de ti. Ese río está dentro de ti. Es tiempo de buscar la gloria de Dios, de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de buscar la unción de Dios. El Señor está trayendo un viento fresco de su espíritu.
Y catamansa catalara basaya. Y catamansa quita la rabasaya. Oh, te adoramos y te bendecimos. Gloria a Dios. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. Dios bendiga a la hermana Ibelis de Araujo. Dios bendiga al hermano Kelvin Pérez, Laura Aide. Muchas bendiciones. Saludamos por este medio al doctor y hermano Leobares Méndez. Leobares Méndez, que nos está mirando desde acá, desde la ciudad de Dallas. Que Dios bendiga a nuestro hermano Leobares Méndez. Muchas bendiciones para ti. Dios bendiga a Morena Estefan. Dios bendiga a Astrid, Carolina. Anaelia Pérez, Dios te bendiga. Hay una unción. Alejandra Martínez, Dios te bendiga. Dios bendiga a Alejandra Martínez. Máximo de la Rosa, Dios te bendiga, Máximo. Máximo de la Rosa, Dios te bendiga y te guarde. Oh, Sakatara Mashanda Rabakata.